Día 5. Dependencia total en Dios. La obediencia requiere dependencia total para que Dios obre por medio de usted. Otro ajuste que es parte de conocer y hacer la voluntad de Dios es que usted llegue a una dependencia total de que Dios completará lo que quiere hacer a través de usted. Jesús dijo que nuestra relación con Él es como la de la vid y los pámpanos. Él dijo, separados de mí nada podéis hacer, JN 15.5. Cuando usted es un siervo de Dios, tiene que permanecer en una íntima relación con Él para que complete su obra por intermedio de usted. Usted debe depender de Dios solamente. Este ajuste requiere que deje de trabajar para Dios de acuerdo a sus capacidades, sus dones, sus gustos, sus preferencias y sus metas, y avance a depender totalmente de Dios, su obra y sus recursos. Esto es un ajuste enorme. Nunca es fácil hacerlo. Llene los espacios en blanco. Responda creando una nota o uno. Usted no puede donde está y al mismo tiempo a Dios. 2. La obediencia le mucho a y a los que le rodean. 3. La obediencia requiere en que Dios obrará a través de usted. Verifique sus respuestas con lo estudiado en la página 132. Lea los versículos bíblicos que aparecen a continuación y note por qué debe usted confiar en que Dios realizará sus propósitos. Luego responda a la pregunta que sigue. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 46, 9 a 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. ¿Por qué debe confiar en que Dios obrará a través de usted? Responda creando una nota. Si Dios no obra en usted, no puede hacer nada para producir fruto para el reino. Cuando usted está crucificado con Cristo, Él vive a través de usted para realizar sus propósitos por su gracia. Cuando Dios se propone hacer algo, Él garantiza que ocurrirá. Él es quien realizará lo que se propone hacer. Si depende en cualquier otra cosa que no sea Dios, está buscando el fracaso en términos del reino. La parábola del ministerio de autobuses. Una iglesia oraba, oh, Dios, ¿cómo quieres alcanzar a nuestra comunidad a través de nosotros y edificar una gran iglesia? Dios les guió a empezar un ministerio de autobuses para proveer transporte para los niños y adultos que querían venir a la iglesia. Hicieron lo que Dios les dijo, y su iglesia creció. Se sintieron halagados cuando la gente de todas partes empezó a preguntarles, ¿qué es lo que están haciendo para crecer tan rápidamente? Entonces escribieron un libro sobre cómo hacer crecer a las iglesias mediante el ministerio de autobuses.
Miles de iglesias empezaron a comprar autobuses pensando que ese era el método clave para el crecimiento. Más tarde, muchas tuvieron que vender sus autobuses y decir, eso no trabaja aquí. Eso jamás trabaja. Él trabaja. El método jamás es la clave para realizar los propósitos de Dios. La clave es su relación a una persona. Cuando usted quiere saber cómo Dios va a alcanzar a su ciudad, empezar una nueva iglesia, o cualquier otra cosa, pregúntele a Él. Después, cuando Él se lo diga, no se sorprenda si usted no puede encontrar ninguna iglesia que lo hace de la misma manera. ¿Por qué? Dios quiere que usted le conozca a Él. Si usted sigue el plan, método o programa de alguna otra persona o grupo, usted tendrá la tendencia de olvidarse de su dependencia de Dios. Usted deja a un lado su relación con Dios y persigue un método o programa. Eso es adulterio espiritual. Eso jamás trabaja. Él trabaja. Responda a las preguntas que siguen. 1. ¿A dónde acude usualmente para hallar cómo realizar los propósitos de Dios para su vida o iglesia? Marque todo lo que se aplique. Resalte para responder a. Voy a la librería o a la biblioteca para buscar un libro sobre el tema, que haya sido escrito por alguien que tuvo éxito en esa área. B. Hablo con personas o iglesias que han tenido éxito. C. Hablo con las oficinas de la denominación y les pido que me indiquen el programa que debo usar para hacer el trabajo. D. Paso tiempo en oración y en la palabra preguntándole a Dios que me guíe para hacer las cosas a su manera. 2. Marque lo más importante para usted al buscar cómo hacer la voluntad de Dios. Resalte para responder a. Preguntarse qué quiere hacer Dios en donde estoy. B. Usar un método de éxito comprobado. C. Buscar el programa que funcionará mejor en mi situación. De imitar cómo otras personas o iglesias han logrado éxito en la obra del Señor. Buenos libros, métodos exitosos, programas creativos y el éxito de otros no pueden tomar el lugar de su relación con Dios. Jamás pueden hacer el trabajo. Dios es quien lo hace. Separado de Dios no puede hacer nada. Si pone su vista en cualquier otra cosa que no sea Dios como la respuesta, se priva de ver a Dios obrando. Se queda, usted y su iglesia, sin conocer a Dios. Esta es una gran tragedia para muchos en nuestros días. Que Dios nos libre de eso. ¿Quiere decir esto que Dios nunca lo guiará a organizar un programa o seguir un método? No, pero solo Dios tiene el derecho de decirle lo que debe hacer. Usted no debe tomar la iniciativa. Debe esperar ante Dios hasta que Él le indique qué debe hacer. Solo Dios tiene el derecho de decirle lo que tiene que hacer. Lea los versículos siguientes. En cada uno, trace un círculo alrededor de la palabra, espera, o sus derivados. Salmo 5, 3 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Salmo 33, 20 Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Salmo 37, 34 Espera en Jehová, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Salmo 38, 15 Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Isaías 40, 31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. ¿Por qué piensa que debe esperar hasta oír palabra de dirección del Señor? Responda creando una nota, espere en el Señor. Tal vez usted piense que esperar es tiempo pasivo e inactivo.
esperar en Él. Señor dista mucho de la inactividad. Mientras espera, estará orando intensamente por conocerlo y saber sus propósitos y sus caminos. Estará observando las circunstancias y pidiéndole a Dios que las interprete, revelándole su perspectiva. Estará compartiendo con otros creyentes el modo de encontrar lo que Dios les está diciendo. Mientras espera en el Señor, usted estará muy activo preguntando, buscando y llamando, Mateo 7, 7-8. Mientras espera, continúe haciendo lo último que Dios le dijo que hiciera. Al esperar usted está dejando la responsabilidad del resultado en las manos de Dios, que es donde debe estar. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 7-8. Entonces, cuando Dios le señale una dirección específica, Él hará a través de usted más en días y semanas que lo que jamás podría lograr en años. Esperar en Él siempre vale la pena. Su selección del tiempo y sus caminos siempre son correctos. Debe depender en que Él le guiará en su camino y en su tiempo para realizar su propósito. El Espíritu Santo lo ayuda a cumplir la voluntad del Padre. El Espíritu Santo jamás entenderá mal la voluntad de Dios para su vida. El Padre tiene un propósito que realizar a través de usted. Para que no se equivoque, le da su Espíritu. El Espíritu Santo es quien se encarga de que usted cumpla ese propósito, y para ello, lo capacita y lo guía en la dirección correcta. Usted depende de Dios para capacitarse. De ahí que su relación con Él es de suma importancia. Por consiguiente, debe estar a la expectativa, a fin de percibir su voz indicándole sus propósitos y caminos. Jesús es su ejemplo de alguien que jamás erró en saber y hacer la voluntad del Padre. Cada cosa que el Padre se propuso hacer a través de su vida, el Señor Jesús la hizo inmediatamente. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Él siempre estaba en relación íntima con el Padre. Si usted anda en una relación consistente con la provisión de Dios para usted, es decir, la provisión de su Hijo, su Espíritu Santo, y su propia presencia en su vida, entonces usted nunca llegará al punto de no saber la voluntad de Dios. No debe haber ningún tiempo cuando usted no pueda cumplirla. En Jesús usted tiene el cuadro de una vida solitaria, de una relación de amor con Dios vivida consistentemente. Él es el ejemplo perfecto. Usted y yo rápidamente llegamos a la conclusión de que estamos muy lejos de eso. ¿Verdad? Pero el Cristo que vivió su vida en completa obediencia está presente en usted para capacitarlo, en cómo conocer y hacer su voluntad. Necesitamos ajustar nuestra vida a Dios y vivir dependiendo de Él. Dios nunca fallará en ponerlo en medio de sus propósitos y capacitarlo para que los cumpla. ¿Cómo describiría la calidad y pureza de su relación con Dios? Responda creando una nota. ¿Qué ajustes piensa que Dios quiere que usted haga para renovar una relación apropiada y consistente con Él? Responda creando una nota, ajustes en la oración y en el costo. Cuando nuestra iglesia se movía en la dirección que Dios nos daba, con frecuencia yo experimentaba una crisis en mi vida de oración. Aprendí más acerca de la oración en esas ocasiones que en cualquiera otra. Hay algunas cosas que solamente se pueden conseguir a través de la oración. A menudo Dios espera hasta que se las pidamos. La crisis era la siguiente: ¿estaba yo dispuesto a orar hasta que Dios lo realizara? La promesa de Marcos 11, 24 siempre ha sido para mí un desafío en cuanto a la fe y la oración. Lea Marcos 11, 24, en el margen, y luego escríbalo con sus palabras. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,
Creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, 24. Este versículo se ha usado a veces para enseñar una teología de, pídelo y reclámalo. Usted decide lo que quiere, lo reclama en su petición, y lo recibe. Esta es una teología egocéntrica. Recuerde que solo Dios debe tomar la iniciativa. Él le da el deseo de hacer su voluntad, Filipenses 2, 13. Su Espíritu Santo le guía a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, Romanos 8, 26 a 28. El enfoque centrado en Dios le permite a él guiarlo a orar de acuerdo a su voluntad. Convénzase de que aquello por lo que Él le guía a orar, Él mismo lo realizará. Por tanto, continúe orando con fe y observando para verlo realizarse. Cuando Dios viene a su encuentro, usted enfrenta una crisis de fe que requiere grandes ajustes en su vida. Usted tiene que aprender a orar. La oración le costará mucho. Tal vez sentirá que Dios lo insta a levantarse a medianoche para orar. Tal vez necesite pasar mucho tiempo en oración. Habrá ocasiones cuando usted orará hasta altas horas, o tal vez toda la noche. Convertirse en una persona de oración requiere un ajuste grande en su vida. La oración le costará mucho. Otro esfuerzo será el tratar de guiar a los que lo rodean a dedicarse a la oración. La mayoría de nuestras iglesias no han aprendido cómo orar. El recurso menos aprovechado por el pueblo de Dios es la oración. Ayudar a su iglesia a convertirse en una iglesia que ora será una experiencia muy provechosa. ¿Se conoce a su iglesia en su comunidad como una casa de oración? ¿Es ella una iglesia que ora? ¿Cuál de lo siguiente es verdad? Marque 1. Resalte para responder 1. A nuestra iglesia se le conoce generalmente como una iglesia que ora. 2. Nuestra iglesia está convirtiéndose en una iglesia que ora, pero todavía nos falta mucho. 3. Nuestra iglesia ora un poco, pero no muy eficazmente. Necesitamos convertirnos en una iglesia que ora. 4. Para ser francos, tengo que decir que nuestra iglesia realmente no sabe cómo orar. Nuestra iglesia necesita convertirse en una iglesia que ora. ¿Qué evidencia puede presentar en apoyo a su respuesta? Responda creando una nota. ¿Qué cree que Dios quiere hacer por medio de usted para que su iglesia sea una iglesia que ora? Responda creando una nota. Toda iglesia necesita ser una iglesia que ora. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subraye la S. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Repase los versículos para memorizar y prepárese para repetirlos a otra persona en la sesión semanal del grupo. Resumen: la obediencia requiere dependencia total de Dios, quien obrará a través de mí. Eso jamás trabaja. Él trabaja. La clave es mi relación con una persona. Por medio de mí Él hará más en días y semanas que lo que yo jamás lograría en años de trabajo. Esperar en Él siempre vale la pena. La oración fervorosa es una de las cosas más exigentes que jamás